Nosotros trabajamos sobre los problemas que afectan a toda la comunidad, no a un enfermo o otro enfermo, sino a un grupo de personas. Y puede ser cualquier enfermedad, puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser una intoxicación o puede ser una enfermedad crónica, como la diabetes, la hipertensión. Esa sería la definición. Yo creo que los mayores se van a acordar. Tuvimos la epidemia más grande de fiebre tifoidea que se haya descrito en las Américas, no solo en Chile. Llegó al clímax en el año 76. O sea, se asoció con una rápida problema socioeconómico de la población que hizo que la gente saliera a la calle, la cesantía llegó como al 30%. Entonces la gente empezó a comer en la calle y era una época en que no había ni una conciencia de lo que era la contaminación ambiental. Entonces todo el alcantarillado de Santiago llegaba al río Mapocho, por ejemplo. Entonces comíamos verduras contaminadas. Esa era, me acuerdo los titulares del Mercurio que decían Santiago en la edad fecal, por ejemplo. Bueno, yo había terminado mi práctica como médico general de zona y estaba haciendo la especialidad en salud pública en la Universidad de Chile, convención en epidemiología. Y la epidemia, bueno, cuando llegó la epidemia, el gobierno, el ministro del momento, pidió ayuda a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Y ellos le mandaron a un experto que definió un programa de control y ellos necesitaban un epidemiólogo joven que pudiera hacerse cargo de este programa porque nadie había estado un año y no habían avanzado nada, esa es la verdad. Entonces nos entrevistaron a los recién egresados ese año del magíster y me seleccionaron. Entonces para mí fue una cuestión impresionante, salir de aprender la teoría y que te digan, hazte cargo, acá está el proyecto, acá están los fondos. Todavía no cumplía 30 años y me tocó hacerme cargo de todo, estudios ambientales, estudios de vacunación. Bueno, no había epidemiólogos prácticamente, eran súper pocos. A raíz del golpe que hubo en el 73, gran parte de la masa pensante de salud pública emigró. La mayoría de la gente que opta por estos caminos tiende a tener sensibilidades más de izquierda. Entonces, realmente la Escuela de Salud Pública, por ejemplo, quedó con muy poca gente y el ministerio también. Entonces, no había muchas personas de quien aprender. Entonces, así que yo aprendí de mi jefe directo, que era un profesor de Estados Unidos, de la Universidad de Maryland, pero que él estaba allá. Me tocó hacerme cargo del proyecto que se llamaba Programa para el Control de la Fiebre Tifoidea y que era un programa de investigación. A fines del 82 venía egresando de mi magíster en epidemiología en la Universidad de Chile y ahí me recomendaron y me entrevistaron dos profesores de la Universidad de Maryland que vinieron acá a seleccionar y me eligieron. Y ahí me empezó mi vida de investigadora en el fondo. Lo primero fue, antes de la llegada de la democracia, informar a la población que todas nuestras verduras y todos los alimentos que topaban contacto con las verduras estaban contaminados por alcantarillado, porque esto era un alcantarillado a tajo abierto. Después fue empezar a vacunar contra la fiebre tifoidea a los escolares, que son el grupo que más se enferma. Y lo último fue tratar las aguas servidas. Cuando uno quiere limpiar el medio ambiente, es mucho más caro que no haberlo ensuciado. Entonces lo primero es que hay que evitar contaminar y una vez que ya contaminaste siempre va a ser más caro, siempre, en cualquier cosa, la tierra, el aire, el agua. Lo otro es que cuando ya está la contaminación, siempre lo que tú vas a gastar por descontaminar es mucho más caro que tratar a los enfermos. Entonces cuando en los 80 a mí me tocaba participar en los estudios de costo-beneficio, en plata, si yo pongo esta plata, ¿cuánto me ahorro en salud? No daba, nunca da. Pero si tú lo haces, si tú tomas la decisión, no puedo seguir con el alcantarillado, no puedo seguir con la población que no puede comer verdura, por lo tanto, sí o sí tengo que limpiar el río. Entonces ahí la pregunta es costo-efectividad. ¿Qué es lo más efectivo para limpiar el río? La decisión política estratégica es, voy a limpiarlo.
Bueno, nosotros primero hicimos un diagnóstico de dónde estaba el problema. Mi tesis de magíster fue, metíamos unas tórulas que se llaman tórulas Moore, que son como unas gasas, las metíamos en el río Mapocho en diferentes puntos, cerca de donde se cultivaban las lechugas, y buscamos la Salmonella typhi, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Y que la gente en ese momento, el que era el director del Instituto de Salud Pública, decía, no, la salmonela se muere en el Mapocho. Y nosotros decíamos, veamos. Y bueno, ahí vimos que estaba. Y después lo más grande que me tocó hacer fue la vacunación oral en escolares. Llegamos a vacunar 400.000 niños. 400.000 niños. En el contexto de investigación. Ajá. Como te digo, el pic fue el 76, que dio a la cifra más alta, y después el 83 ya estábamos en clara, empezó a disminuir, y lo que produjo un vuelco radical fue una epidemia de cólera que empezó en Perú. Entonces era el mismo mecanismo para cólera que para fiebre tifoidea. Entonces lo que hablábamos con el ministro, que era el doctor Jorge Jiménez de la Jara, profesor nuestro, le dije, Jorge, vamos a buscar el vibrio cólera en Mapocho, y con la doctora Valeria Prado lo cultivó y vimos que estaba el vibrio. Entonces era como, o se interrumpe esto, o vamos a tener una epidemia de cólera como la de Perú. Entonces, en el fondo, cuando el gobierno controla el cólera, se acabó la tifoidea, porque se acabó el mecanismo de transmisión. Nosotros presionábamos para que se limpiara el Mapocho y no les salía, era muy caro. En ese momento no sé, eran como 300 millones de dólares, que hoy día debe ser poco, pero era harto. Pero frente al desafío que había sido lo del cólera, se decidió hacer el tratamiento de las aguas. Entonces el río de Mapocho hoy día no recibe alcantarillado. Es un río limpio, no para tomarlo, pero limpio.